Bien, al principio de este programa comentábamos un poquito nos señalaba usted, doctor, que puede uno tener hepatitis y no darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, alguien de mi edad, así jovencito, como de 50 años, ¿puedo tener hepatitis sin darme cuenta? Claro. De hecho, ese es el gran problema de la hepatitis, es lo que se le ha llamado la epidemia silenciosa. Hay una gran cantidad de población en el mundo infectada activamente por hepatitis, particularmente B y C, que no acusan ningún tipo de sintomatología. Solamente lo inferimos cuando vemos pruebas laboratoriales de funcionamiento hepático anormales y uno se va atrás a preguntarle, oiga, ¿a usted lo operaron alguna vez? ¿Le pusieron sangre? ¿Alguna vez tuvo alguna relación sexual no protegida con alguna persona sospechosa o que finalmente hubiera resultado que tuvo o supo usted que tuvo hepatitis, etcétera, etcétera? Aquí lo importante es que toda la población en general, por arriba de los 50 años, que haya tenido alguno de estos antecedentes que acabo de mencionar, haber sido operado, haber sido trasplantado, haber sido sometido a transfusiones por cualquier causa en el pasado, debería hacerse revisar para verificar que no tenga hepatitis B o C activa. Sobre todo esta última, la C. Anteriormente a la hepatitis C la conocíamos como hepatitis no A, no B, porque no encajaba en ninguno de los dos esquemas conocidos, ¿sí? Finalmente, en los años, finales de los años 70 se descubrió el virus de la hepatitis C. Se vio que comparte características de la hepatitis B y del virus de la inmunodeficiencia humana. Se adquiere igual, se comporta igual, es un virus lento, etcétera, pero que causa daño constante. Y después de la parte aguda de la enfermedad, que a veces es asintomática, el paciente no recuerda que haya tenido algo, los daños empiezan a hacerse evidentes y cuando lo vemos más tarde ya no hay mucho que podamos Ya no hay ofrecer. mucho remedio. Entonces, la gente debería hacerlo. Pero esto nos pone al grueso de la población mayor de 50 años prácticamente en la necesidad de hacernos una revisión, de hacernos un análisis. Porque, por ejemplo, la situación de la educación sexual y del cuidado en las relaciones sexuales, pues tiene Es muy 15 reciente, años. es ¿no? reciente, así es. Entonces, la inmensa mayoría de los mayores de 50 años No estaremos caemos en ese necesidad, rubro, así estamos es, en ese rango. así es. Debemos de acudir con nuestro médico familiar y buscar un especialista. ¿Qué es lo que debemos de hacer en términos generales? Lo ideal es hacer caso de las recomendaciones que siempre se han hecho. Una visita por lo menos al año al médico para hacer una evaluación general. Si de esta evaluación general saltan algunos datos que resulten anormales a los ojos del médico, darle el seguimiento adecuado. En muchos casos, la mayor parte de los pacientes con hepatitis C crónica que estamos viendo en este momento los encontramos así. Son familiares de alguien que va a ser operado, van a un banco de sangre para donar sangre, le dicen, ¿sabe qué? Usted no puede donar porque tiene infección por hepatitis C. Yeah. En muchos casos solamente son los anticuerpos. El paciente tuvo la hepatitis y se curó solo. Pero en muchos otros la hepatitis C está activa. Okay. A ver, esto me genera una interrogante. ¿Hay casos en los que algún paciente enfermo de hepatitis requiera de trasplante de hígado? Sí, lamentablemente. Sí. Ese es el último recurso para muchos pacientes que tienen tal grado de daño hepático que la terapia convencional que mencionaba hace un momento con interferón o con ribavirina o con adefovir o cualquier otra cosa ya no les es de utilidad. Sobre todo en las fases en donde el paciente ya tiene o cirrosis o está prácticamente cercano al hepatocarcinoma o ya lo tiene. Para estos pacientes el único recurso es el trasplante hepático. En su experiencia en el ejercicio profesional en los OPDs, hospitales civiles, ¿qué porcentaje llega a este nivel? Yo diría que por lo menos el 10% de los pacientes que tienen hepatitis C y probablemente el 5% de los pacientes que tienen hepatitis B. Y no hay, vamos, todavía nuestra cultura de donación y todo este esquema, pues nos atora mucho, ¿no? Se ha trabajado mucho en ello, obviamente, pero el rezago cultural en este aspecto de muchos lustros y décadas anteriores no nos permiten todavía manejarnos al nivel de sociedades mucho más desarrolladas que las nuestras, como las europeas, norteamericanas, en donde esto es una práctica más que habitual. Ahora, yo retomo lo que en origen, en principio se decía, la vital importancia que tiene la prevención. Y sobre todo de esos retomo la cuestión de las vacunas que se daban, sobre todo para la hepatitis A y la B, ¿no? Me decía, hay vacunas infantiles para la edad de menores de edad que vienen en la cartilla de vacunación, ese tipo de vacunas.
Tengo entendido que sí, ha habido algo de controversia al respecto si está o no está incorporada, porque se ofrece durante ciertas condiciones, cuando hay epidemias o durante hay brotes, pero no estoy seguro si está contemplado dentro de la cartilla. Creo que esta es información que probablemente tenga más a la mano los pediatras que los médicos que vemos pacientes adultos. La hepatitis B no está contemplada en la cartilla de vacunación porque es vacuna predominantemente para adultos, aunque nosotros los sugerimos que se les aplique a todos los muchachos después de los 15 o 16 años, cuando tienen mucha capacidad de respuesta a la aplicación de la vacuna y sobre todo que les da prevención cuando están a punto de iniciar sus escarceos en la vida sexual y todo lo demás. Y lamentablemente muchas veces también el enfrentamiento con la tentación de utilizar drogas y cosas por el estilo. Y para nosotros los jóvenes que nos estamos adentrando al grupo de la tercera edad. La prevención nunca es tarde para implementarla, pero hay que saber que la capacidad de nuestro organismo de responder adecuadamente a una vacuna va mermando también con la edad. Por eso es de que los esquemas de vacunación para los adultos o para los adultos mayores, entiéndase personas de tercera edad, son dosis que se aplican de manera frecuente o en forma repetitiva, de manera que el estímulo de la vacuna se esté dando constantemente. ¿Dura mucho la hepatitis? Me queda claro que el proceso podemos tenerla sin darnos cuenta, pero no hay un esquema de medición de cuánto tiempo dura un paciente con hepatitis. Sí, la de más corta duración normalmente suele ser la hepatitis A, que termina en la mayoría de los casos autolimitándose, es decir, finaliza sola sin que hagamos nada al cabo de 3 o 4 semanas. ¿Sí? El paciente recupera su capacidad de actividad, etcétera, etcétera, desaparece la pigmentación, las pruebas del funcionamiento del hígado se normalizan, un periodo de 4 o 6 semanas a lo sumo. Para las hepatitis virales B y C, cuando están en la fase crónica, ¿cuánto duran? No lo sabemos, porque tendríamos que precisar cuándo empezaron para saber cuánto tiempo tienen en este momento. Si son crónicas, pueden durar. Si uno no hace nada, duran para toda la vida. Para toda la vida. Bien, vamos a este espacio comercial y continuaremos aquí en TV Médica. No se vayan, amigos.